Hola, soy el padre Jorge Reinaudo para Apóstoles de su Amor y esta es la historia de mi vocación. Bueno, a mí siempre cuando me preguntan por la vocación me gusta como ir acompañando en el relato lo que hizo Dios con mi vida, es decir, acompañando como Dios me acompañó. Y creo que tiene al final del relato cierta coherencia, porque Dios es generoso también en su llamado. Y también ayudarlos, y ojalá me salga, como a romper algunos fantasmas que nosotros creamos en el tiempo y que yo digo que son fantasmas que han hecho que muchas vocaciones se pierdan porque el miedo para muchos de nosotros suele ser terrible. Bueno, les cuento un poco cómo era yo cuando era pequeño, cuando era niño, cómo vivía mi vida de pequeño. Tengo una familia, somos cinco, mi papá, mi mamá y dos hermanas mujeres. Yo soy el único varón y el del medio. Entonces, tengo de esa época recuerdos muy bonitos con mi abuelo, que falleció cuando yo era pequeño. Ellos vivían en una casa quinta y yo pasaba mucho tiempo ahí. Yo creo que ahí aprendí todos los oficios que hoy sé hacer. Digo que los aprendí porque en esa casa, en esa quinta de mis abuelos, yo aprendí de albañilería, soldar, hacía casas en el árbol. Un día hacíamos una fogata, el otro día hacíamos un pozo con barro y jugábamos en el barro. No éramos quizás como los niños de hoy que por ahí con un televisor o con un celular se divierten mucho. Nosotros teníamos que ser muy creativos a la hora de pensar o de crear nuestros juegos. Había animales, entonces también tengo como un recuerdo de mi infancia muy, muy bonita. No así de fe, porque nosotros empezamos como familia el camino de fe de grandes, de un poco más grandes. Entonces, no se dio como junto al proceso de fe, la niñez al proceso de fe, no estuvo unido. Yo más o menos llego a la iglesia con unos 15 años de edad. ¿Por qué con 15 años de edad? Porque, bueno, mi familia no era practicante, no era religiosa, y empiezan, a partir de un problema grande que ellos tienen, empiezan a frecuentar la iglesia y a los 7 meses más o menos empiezo a ir yo. Eh, Vivo una experiencia de fe, de impacto muy, muy bonita, me hago de muchos y de grandes amigos en la iglesia y comienzo a compartir con ellos. Lo que más me llamaba la atención era un sacerdote que vivía en esa comunidad, que residía en esa comunidad, que estaba a 50 kilómetros del lugar donde yo vivía. Viajábamos, había retiros, se hacían convivencias, se hacían asambleas, generalmente vinculado a la renovación carismática. Y era muy llamativo este cura porque él era feliz siendo cura, haciendo lo que hacía, él era sumamente feliz y además lo rodeaban muchos jóvenes, vivía como rodeado de mucha gente, muchos jóvenes. El primer retiro que hice, un retiro de impacto en Pascua, una Pascua joven, éramos 425 jóvenes en ese retiro y no me voy a olvidar nunca verlo a él sentado ahí en un tablón, en una mesa grande y riéndose, rascando su brazo porque tenía psoriasis, entonces se reía y se rascaba, ese era como un tic nervioso que él tenía. Y, y bueno, y esa como que esa... como que en ese momento yo estaba como joven, como adolescente, 15, 16 años, buscando mi identidad y también buscando la felicidad, que en el fondo es lo que todos hacemos a lo largo de la vida. Y me impactó su modo de ser feliz, el modo de este cura. Y al poquito tiempo, el retiro fue en la Pascua, y él el 2 de mayo del 2006 falleció. Yo tenía 15 años todavía. Y me quedó como una impresión muy bonita de su vida, pero su muerte es como que me dejó la sensación de que alguien debía de continuar con esa obra. Y, y bueno, es como que ahí comenzó todo. Yo siempre digo que ahí comenzó todo porque me comencé a preguntar por mi vocación, yo tenía ganas de irme a estudiar, empecé a buscar en internet, porque bueno, yo quiero ser cura como él era cura.
Entonces empecé a buscar en internet, encontré un seminario de Colombia, de la renovación carismática. Yo en un momento dije, bueno, me voy a anotar, voy a viajar, vendo lo que tengo y me voy para allá. Bueno, todas esas cosas que después de a poco fui como aterrizando y yo no sabía, de hecho, que en mi diócesis, en Río Cuarto, de donde soy, había seminario. Entonces, ahí comienza un proceso de 2 años más o menos de discernimiento vocacional, donde yo iba al seminario y me ayudaban en el seminario a discernir mi vocación, si el llamado que yo tenía de Dios era real, si Dios me llamaba a ser cura o si era otro el llamado. Entonces, en esos 2 años, son mis dos últimos años de la escuela secundaria, el colegio secundario, entonces ya era tomar la decisión, o entrar al seminario o seguir estudiando quizás agronomía, que era lo que más me gustaba y era afín a lo que en mi casa siempre había recibido. Entonces, a los 2 años de discernimiento, doy el paso de ingresar al seminario. El seminario es otra etapa de mi vida, me ayudó mucho a discernir y a crecer en la fe. Yo me acuerdo que llegué con algunos fantasmas. Uno de los más grandes, yo siempre lo comparto porque cuando lo digo nadie me lo puede creer, es que yo en realidad soy una persona tímida. No se nota, yo sé que no se nota, pero me cuesta mucho, o me costaba quizás un poco más antes, llegar a una reunión y formar parte. Dios me fue curando mucho de eso porque tenía como miedo. Yo entré al seminario y jamás había leído en público, por ejemplo, nunca había hecho una lectura en la misa, nunca me había animado a leer una lectura porque era pararse al frente de un montón de gente. Y mi sueño era predicar. Mi sueño era predicar, poder leer la palabra y predicar. Ese era mi gran sueño. Y bueno, me pasó que el seminario me fue como ayudando a descubrir que eso eran fantasmas que yo me había creado y que eran como trabas que yo le ponía a la vocación. En algún momento un cura me dijo, pero mirá si por no querer o no animarte a leer vas a dejar todo lo grande que Dios te propone en este camino de fe. El seminario fueron varios años, fueron como 8 o 9 años de estudio, son muchas materias, al menos acá en los seminarios de acá, son muchas materias, 118 materias estudié yo en el seminario y fui pasando por distintas etapas pastorales. 2 años hice compañía en la pastoral vocacional, donde visitábamos las comunidades de nuestra diócesis y ayudábamos a descubrir a los jóvenes su vocación. Después hice 1 año viviendo en una parroquia, otros 2 años de pastoral de fin de semana, donde iba los fines de semana, pero conocí también pastorales como la cárcel, el hospital, y también 2 años estuve trabajando pastoralmente en el Hogar Nazaret, que es un centro de rehabilitación de adictos. En el año 2017 me ordené de sacerdote, ya vamos para los 5 años en septiembre, si Dios quiere este año. Y bueno, desde el momento que me ordené sacerdote, se dio como un fenómeno raro en mi ministerio, porque yo como diácono, inclusive ya hace 6 años, yo generaba contenido en redes sociales. Y tenía buena cantidad de seguidores porque el contenido que hacía era llamativo, yo usaba una peluca y hacía un mensaje para los niños. Hace 6 años atrás eso era como wow, una súper novedad de que la iglesia estuviese en redes sociales y además de que estuviese utilizando estrategias como por ejemplo o plataformas como era en su momento Snapchat para crear contenido. Entonces se dio que un medio nacional me encontró, no sé cómo, y me hizo una nota. Y 36 días posteriores a mi ordenación sacerdotal salió esa nota, ¿no? Con lo que yo hacía en redes y bueno, el desafío de la iglesia. Y a partir de ahí, o sea, yo con 36 días de cura fue como un antes y un después, porque desde ese momento yo no dejé de generar contenido en redes como lo venía haciendo, pero no dejé de tener novedades, cursos, talleres, charlas, entrevistas y siempre como con desafíos grandes de fe y seguir aprendiendo y crecer en esto, transmitir este mensaje.
es como que mi vida de cura, prácticamente desde cero a mi vida de evangelizador, se ve unido a las redes sociales y al punto de ser en mi país, al menos, un referente en comunicación, un referente en redes sociales. Y bueno, es don y tarea siempre, ¿no? Porque a mí me demanda mucho aprender y seguir creciendo. He conocido casi todo mi país y también otros países, otro país como Chile, por ejemplo, dando talleres y visitando. Y, y es un desafío muy, muy bonito. Me toca aprender de las redes sociales para en las redes sociales eh, sembrar, ¿no? Jorge, mi nombre Jorge, significa agricultor y yo siempre digo que lo que yo hago en redes es sembrar. Otros ven después los frutos de esa siembra. Pero Dios es tan generoso que me ha permitido también a mí ver frutos de lo que yo he sembrado, verlo en otros evangelizadores, ver en muchos jóvenes o religiosos que se han animado a dar un paso en la evangelización también. Por eso mi vida de cura tiene lo sencillo en este tiempo. Soy cura párroco, lo sencillo del pueblo, de visitar. Esta mañana temprano fui a llevar un freezer porque tenemos ahora eventos el fin de semana con el municipio. Bueno, fui a llevar un freezer en la camioneta. Lo sencillo de trabajar, lo sencillo de escuchar. Como cura me toca escuchar mucho, me toca confesar, celebrar los sacramentos todos, ¿verdad? La Eucaristía, visitar, misionar, y además el plus de las redes sociales, que es un modo de misión distinto. Hay veces la gente ya acá conoce que cuando yo vienen, tocan timbre y yo no atiendo es porque estoy sentado acá en el escritorio y estoy o armando contenido o en alguna entrevista o dando algún taller o alguna enseñanza o esas cosas. Entonces, es como que el gran desafío de este tiempo, como cura, me toca así, un poco y un poco repartido y ayudando a que los demás se encuentren con Jesús. Con una nota particular que mi llamado a evangelizar en redes sociales no está dado para la gente que está dentro de la iglesia. Yo soy un convencido que el pedido que Dios me hace es poder llegar a aquellos que no están en la iglesia, como yo cuando tenía 15 años, que alguien me fue a buscar, que salió a mi encuentro y que me ayudó a confiar y a crecer en la vida de fe. Yo estoy convencido de que mi trabajo en redes es justamente para esta gente que está enojada, que está alejada o que se ha sentido excluida en algún momento. Toda mi pastoral digital es una respuesta a ellos, ¿no? Es decir, primero que no es aburrido, segundo de que las cosas funcionan de este modo. A mí me gusta mucho mostrar, ir como mezclando, ¿no? Cómo se vive en la iglesia, cómo se pagan las cuentas, cómo se arregla algo en la iglesia, porque yo digo, hay un rostro de la iglesia que se nos ha mostrado mediante telenovelas, ¿sí? O mediante películas, que no es el rostro real, al menos acá en Argentina, no es el rostro real de la iglesia. Yo insisto mucho en esto porque a mí me da mucha pena. Yo vivía de ese modo, yo pensaba que el cura utilizaba sotana. Acá, por ejemplo, yo jamás utilicé una sotana. No existe, no. Pues yo lo había visto en la tele. Y entonces yo pensé que era así y que la vida era silencio y oración todo el día y no, y empecé a conocer curas cuando me metí en el ambiente o religiosos o jóvenes y me di cuenta que no era aburrido, me di cuenta de que había amistades con profundidad, que eran amistades bien profundas, que bueno, todas estas cosas que uno va descubriendo a lo largo del camino. Y yo lo que he hecho en redes sociales, con mucho esfuerzo y también con muchas críticas, es mostrar esto que es la iglesia, mostrar esto, sus debilidades, sus riquezas, sus fortalezas, como blanquear situación, si se quiere de algún modo, ¿no? Es decir, esto es la iglesia, estas son sus luces y sus sombras, pero ¿qué es como nos pasa cuando uno conoce a otra persona? Uno la quiere como viene, como está, la quiere, la empieza a querer porque se siente parte. Entonces, de algún modo es haciendo uso de una herramienta digital, hacer a los demás parte de esta iglesia. Por otro lado, les comparto un mensaje. Quiero dejarles un mensaje final. Hay muchos jóvenes que se cuestionan su vocación.
En realidad, todo joven, al menos una vez en la vida, debe de preguntarse seriamente si Dios no lo llama a otra cosa. El camino fácil es el que lleva la manada, es decir, van todos para allá, vamos todos para allá. Pero hoy yo sostengo de que no hay bajas en los llamados que Dios hace. Si Dios es sumamente generoso, Dios sigue llamando. El problema es que hay pocos audaces y también el problema es que hay una crisis de escucha del llamado de Dios. Y hay una crisis también de llamadores. Es decir, nosotros los que tendríamos que ser, hacernos fuertes en el ser protagonistas de la vocación, del llamado de otros, no lo estamos siendo. Entonces, yo siempre invito a los jóvenes primero a cuestionarse si Dios no los llama para otra cosa distinta. Y lo segundo es a no tener miedo. Creo que junto con la juventud hay una etapa muy bonita que es la de no tener miedo a ciertas cosas. Después con el tiempo uno se va poniendo más grande y va agarrando miedos, pero siendo joven uno tiene mucha fortaleza y mucho ánimo para ir adelante. Hay que aprovechar ese tiempo para cuestionarlo a Dios y preguntarle si no tiene algo preparado para nosotros. Antes que nada, necesitamos jóvenes de fe, antes que nada, jóvenes de fe, jóvenes que muevan a otros, que sean estrella para la oscuridad o para la noche de otros jóvenes, jóvenes que vayan adelante. Eso primero, y de ahí surgen las vocaciones, ¿no? Vocaciones religiosas, misioneras, sacerdotales, a partir de ahí. Por eso, jóvenes, anímense a preguntarle a Jesús y ojalá la respuesta de él sea tan clara como lo fue conmigo, al menos.